Para este caso, no solo hay un enfoque de la ética, sino también desde la religión. ¿Hasta qué punto limita nuestras creencias la producción de conocimiento en el área de ciencias naturales? Vamos a recordar primero un poco el caso. Los científicos chinos intentaron desarrollar embriones humanos resistentes al VIH y SIDA al editar un gen llamado CCR5. Lo que hicieron fue que empleando la técnica de edición genética CRISPR, el equipo intentó alterar el ADN en los embriones para que contuviesen la versión protectora del CCR5. Se hicieron pruebas con 200 embriones, de los cuales solo 4 tuvieron éxito, y finalmente terminaron siendo desecho orgánico como el resto. Se sabe que en los últimos años ha habido cierta discrepancia entre algunas religiones y en los avances tecnológicos en el campo de la fertilidad, como la fertilización o fecundación in vitro, ya que al ser artificial se opone a lo que en el catolicismo o algunas religiones protestantes se llaman las dimensiones del acto conyugal, que son dos, unitivo y procreativo, y esta fertilización o fecundación in vitro, como es artificial, la separa. Al mismo tiempo, no se respeta la dignidad humana de los futuros hijos de la pareja o del bebé, que como se puede ver en este caso, tratan los embriones, que desde el punto de vista religioso son humanos, los tratan como desechos orgánicos o como células para curar enfermedades y nada más. Pero, ¿en qué medida afectan los avances de un área de conocimiento sobre otra en la producción de conocimiento? Bueno, primero tenemos que ver que hay dos formas de conocimiento. En este caso son la razón y la fe. En la ciencia se incrementa la habilidad de explicar y cuantificar la experiencia humana con la razón, en vez de como se hacía antes, que era depender de las creencias religiosas para estos propósitos con fe. Ahora lo que se hace es investigar, experimentar, buscarle la razón a todo prácticamente y encontrarla en vez de simplemente tener fe ante los misterios que Dios nos ha mandado en vez de, y nos ha mandado y no necesitamos saber por qué o cómo se hace. Por ejemplo, las imágenes cerebrales lo que hacen es desafiar el concepto de un alma independiente del cuerpo. Ahora, con las resonancias magnéticas se puede ver todo lo que está pasando en el cerebro. Se pueden ver también, con avances tecnológicos, los impulsos del cerebro. O sea, ya se sabe bastante del área del cerebro que antes, muchos años antes, no se sabía nada. Era un tema que nadie tenía idea de lo que pasaba porque solo se podía ver más o menos que lo que está en el cerebro, como se abrían las cabezas. Y aquí se puede ver más bien que se ha retrocedido la religión, pero que sí hay una limitación al respecto entre estas dos áreas. No es tanto retroceso científico, pero sí retroceso en la fe, en lo que se creía. Pero antes, cuando no se sabía esta idea de que el alma, o sea, de que el alma era independiente del cuerpo, antes la gente simplemente aceptaba lo que había y no avanzaba en las ciencias naturales. Se aceptaba, se creía todo lo que la iglesia mandaba, todo lo que la Biblia decía y todas estas cosas, pero no había avances tecnológicos al respecto. Simplemente había gente, tal vez si alguien quería investigar algo al respecto, o sea, antes ni siquiera se podía leer, pero bueno, tal vez no los dejaban, o simplemente, bueno, comenzaron a ver estos avances científicos y cada vez se iba más allá y más allá. Pero hay algo que sí va en contra de esto, de esta creencia que hay una limitación entre los dos, que es una falacia asumir que la ciencia y la religión no pueden coexistir. La ciencia se basa en hechos mientras que la religión se basa en valores. Muchas personas asumen esto debido a cómo interpretan la religión.
podemos interpretarla literalmente o darle más énfasis a la guía que nos da para la vida, darle más énfasis a los valores que nos dan, a las creencias que nos ponen, pero no tanto a la literalidad en el contexto, debido a que también son diferentes. Científicos famosos como Albert Einstein han reconocido la presencia de Dios. ¿Y quién mejor que creerle que un conocido alrededor de todo el mundo, que es principalmente conocido por el desarrollo de la teoría de la relatividad y la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico? Algo que Albert Einstein dijo fue que la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Algo que está a favor de todo lo que hemos dicho es que si va en contra de la autoridad de la religión del actor de conocimiento, la experimentación en las ciencias naturales se puede ver perjudicada ya que se basa en observación y razón, como los métodos científicos de aprendizajes como las curvas de Tony-Buzan, que nos enseña a maximizar nuestra capacidad de aprendizaje, dejando el poder de Dios de trazar nuestros caminos de la vida. O sea que ahora, más o menos que el ser humano quiere tener el lugar de Dios, en vez de dejar que Dios trace su lugar. Lo que hace es investigar más, buscar cómo controlar el cerebro al 100%, porque, algo que es conocido mundialmente es que nosotros no manejamos el 100% de nuestro cerebro. Y se cree que hasta podemos prácticamente salir volando si llegamos a conocer, a explotar más o menos un poco más de la parte del cerebro. Entonces, lo que hace el ser humano es ir más allá, buscar técnicas de aprendizaje, tratar de evolucionar hasta en algún momento poder llegar a ser prácticamente como en la religión se cree Dios. Y esto es algo que no, para la religión no es considerado bueno, ya que Dios es solo uno y nadie debería intentar ser él. Por eso, por ejemplo, en el Génesis, en la Biblia, se habla sobre Adán y Eva y cómo Eva, al ser tentada con esto de tener más poder y más conocimiento, mordió la manzana y terminaron botándolos del paraíso. Bueno, las conclusiones serían, por un lado, que la religión no siempre limita la adquisición de conocimiento en las ciencias naturales, debido a que se basan en cosas diferentes, como ya dije, razón, fe, o valores y hechos. Pero se puede llegar a un punto en el que la religión se comprometía en las ciencias y ahí es cuando ambas se limitan mutuamente, como que se avanza en las creencias, en la fe, o se avanza en las ciencias. Esto se puede ver tanto en este caso como en muchos otros avances en la biología que comprometen, como ya dije, la integridad del ser humano. Un ejemplo sería estos experimentos para probar la resistencia humana que en la Segunda Guerra Mundial los nazis hacían como para probar el punto de congelamiento humano, que metían a los esclavos en tinas con hielo y luego los terminaban reanimando. Ya, esto sí es un poco, vamos a decirlo, más allá, si se ve desde el punto ético más, es peor. Pero desde el punto religioso, igual están metiéndose con vidas humanas. Por eso es que sí hay una limitación al respecto.